Hola a todos y bienvenidos a esta guía que estoy seguro de que puede marcar la diferencia en tu vida o en la de alguien cercano. Hoy vas a descubrir cómo actuar ante un accidente cerebrovascular si estás solo en casa. Una situación cada vez más frecuente debido al aumento de personas que viven solas. Quédate porque vas a aprender a identificar los síntomas de un ictus, ya que actuar rápido, como veremos a continuación, es esencial para salvar tu vida. Quédate y descubre qué debes hacer ante esta emergencia si te encuentras solo. Un accidente cerebrovascular aparece cuando el suministro de sangre al cerebro se interrumpe repentinamente. Y esto va a requerir una acción inmediata. Saber lo que debes hacer puede salvarte la vida. En primer lugar, profundicemos en qué es realmente un accidente cerebrovascular. Tu cerebro requiere un flujo continuo de sangre oxigenada para poder desempeñar bien sus funciones. El flujo sanguíneo al cerebro va a aportar nutrientes esenciales y oxígeno a las células cerebrales, al tiempo que elimina CO2 y productos de desecho. Durante un accidente cerebrovascular, el flujo de sangre hacia el cerebro se detiene, provocando que las células cerebrales empiecen a morir en cuestión de minutos. Los accidentes cerebrovasculares pueden ser de dos tipos: por bloqueo de los vasos sanguíneos, que sería un ictus isquémico, o por la rotura de un vaso y posterior sangrado, que sería un ictus hemorrágico. Los ictus isquémicos representan la mayoría de los casos, aproximadamente el 87%, y son causados por coágulos que obstruyen las arterias. Los ictus hemorrágicos son menos comunes, pero igualmente graves. Se producen por el sangrado de un vaso sanguíneo roto en el cerebro. Este sangrado puede aumentar la presión dentro del cráneo y dañar nuestro tejido cerebral. Los dos tipos de accidente cerebrovascular provocarán la pérdida rápida de funciones cerebrales controladas por las áreas afectadas, por lo que requieren de una respuesta inmediata para que el daño sea lo menor posible. Vamos a analizar el acrónimo FAST: facial, alzar los brazos, saber hablar y tiempo. Este sistema ha sido diseñado para identificar rápidamente los síntomas de un ictus y es una herramienta que se enseña incluso en escuelas de enfermería y se utiliza en campañas de concienciación de la población. Veamos cómo funciona. Pero antes de continuar, es importante que sepas que este programa tiene únicamente fines informativos y educativos. No reemplaza en ningún caso la consulta con un médico y no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Ahora sí, en FAST tenemos primero la F de facial. Se trata de comprobar si hay caída o asimetría de un lado de tu cara. Intenta sonreír mirándote en un espejo o utiliza la cámara frontal de tu teléfono para revisar tu cara. Sonríe o muestra tus dientes. Si un lado se cae, esto podría ser un signo de accidente cerebrovascular o ictus. Luego está la A, de alzar los brazos. Intenta levantar ambos brazos al mismo tiempo. Cuenta hasta 5 en voz alta, mientras los mantienes elevados. Si uno de los brazos se cae o no lo puedes levantar, eso indica pérdida de fuerza y puede ser un signo de accidente cerebrovascular. Luego está la S, de ¿sabes hablar? Intenta repetir una frase sencilla, como el cielo es azul. Si arrastras las palabras, te cuesta hablar o no puedes completar la frase, esto es un indicio muy claro de ictus. Finalmente, la T, de tiempo. Pues ha llegado el momento de llamar para pedir ayuda. Cada segundo cuenta. Un segundo perdido es una función cerebral perdida. Utiliza el asistente o las funciones de emergencia de tu teléfono móvil.
Veamos ahora los pasos que debes seguir inmediatamente. Dios no quiera que esto te pase nunca. Primero, mantenerte calmado, respirar profundo, ya que el estrés agudiza los síntomas. Concéntrate en lo que debes hacer en lugar de dejarte llevar por el miedo. Segundo, llama a emergencias. Si tienes dificultades para utilizar las manos, pues puedes utilizar la activación por voz de tu teléfono. Proporciona información clara. Di algo así como, creo que estoy teniendo un ictus, y da tu dirección completa. Tercero, si puedes, desbloquea la puerta de entrada para permitir el acceso rápido de los servicios de emergencia. Esto puede ahorrar un tiempo valiosísimo. Cuarto, ponte en una postura segura. Túmbate de lado, con la cabeza ligeramente elevada, usando un almohadón si es posible. Esto puede ayudar a evitar complicaciones como atragantamientos. Quinto, si puedes, escribe o graba con el móvil mismo tus síntomas y a qué hora han empezado. Esta información es fundamental para el equipo médico. Aprovecha la tecnología para estar preparado en caso de emergencia. Configura aplicaciones que envíen alertas de emergencia a contactos de confianza con tu ubicación. También puedes configurar que pulsando 5 veces rápido el botón lateral del móvil llame directamente a urgencias. Aunque a mí no me gusta, puedes utilizar asistentes virtuales como Alexa, Siri o Google para avisar a familiares o amigos, o bien tener un botón de asistencia telefónica de emergencia. Mi padre, por ejemplo, tiene uno. Valora utilizar algún sistema de monitoreo, como relojes inteligentes, si tienes antecedentes de riesgo. Además, es importante llevar un estilo de vida saludable para reducir el riesgo de ictus en el futuro. Controla tu presión arterial, sigue una dieta baja en carbohidratos refinados y ultraprocesados. Haz ejercicio todos los días y evita el tabaco y el alcohol. Comprender lo que sucede durante un accidente cerebrovascular y reconocer los síntomas con la regla mnemotécnica FAST puede hacer que todo sea más fácil. ¿Conocías el acrónimo FAST, rápido en inglés, o no te sonaba de nada? ¿Reconocerías un ictus ahora? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase actúa rápido, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Si el programa te ha parecido interesante, pues estaría encantado de que demostrases tu apoyo con un me gusta, dejando un comentario o compartiendo el vídeo en tus redes sociales. WhatsApp sería maravilloso, o bien Facebook incluso. Y con todo esto, a ver si conseguimos que el algoritmo enseñe el vídeo a más gente interesada en prevenir un ictus. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes ver un vídeo sobre un ingrediente que es peor que el azúcar. Y aquí puedes suscribirte al canal. Las palabras en castellano para fast no las hemos inventado aquí entre tía y yo.